Capítulo 1 de la epístola a los Colosenses, y vamos a leer hoy los versículos del 9 al 29, empezando en el versículo 9 hasta el 29. Y dice así la palabra del Señor, Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aceptos o aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. ¿Alguien se acuerda de esa palabra, todo? Paz, muy bien. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Versículo 20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Recientemente, no puedo decir estas semanas porque la semana pasada no estuve, pero recientemente hemos estado predicando y hablando sobre la grandeza de Cristo. Ha sido nuestro lema, nuestro tema, nuestra principal predicación, y vimos la grandeza de Cristo con respecto a Dios. Vimos la grandeza de Cristo con respecto a la... Después, antes viene otra cosa.
la creación, y también vimos, ese fue el último, la grandeza de Cristo con respecto a la Iglesia. Y pudimos ver que en todo tiene la preeminencia. En todo es el todo. Él es quien empezó, quien sostiene todo lo que ha hecho, incluyendo a su propia Iglesia y por supuesto también la creación. Es el principal, el preeminente, el primogénito. El primogénito ya vimos lo que significaba. ¿Qué significaba? El preeminente. El principal. No el primer nacido ni primero creado. Eso estuvimos hablando ya. Pero hoy quisiéramos entrar en otro aspecto de la grandeza de Cristo. Trataremos con la grandeza de Cristo en su obra. En su obra. Por supuesto que el tema de su obra podría incluir milagros y etcétera, etcétera, pero enseñanzas, etcétera, pero vamos a centrarnos en lo que es la obra que es necesaria para nuestra salvación. Porque la salvación también no deja de ser un milagro, ¿verdad? Es más milagro que cambiar el agua en vino. ¿Sí o no? Hacer que una persona condenada al infierno, pecadora hasta el cuello, hasta la punta del pelo, la haga un santo, un justo delante de Dios. Es mucho más milagro, ¿no creéis? Así que vamos a empezar con el primer punto, tocaremos dos nada más, puesto que también tenemos después la Santa Cena, y hablaremos de su obra de redención. El versículo 14 nos dice, leemos ahí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tengamos en cuenta y no perdamos de vista el contexto del libro. Pablo está escribiendo a una gente, a una iglesia que no conoce. Solo conoce a uno. ¿A quién es? Podéis hablar, Epafras, el pastor. Y conoce a esa iglesia por medio de Epafras, que está en la cárcel con él. Y él le explica la situación y entonces empieza una carga por esa iglesia en el corazón del apóstol Pablo. Ese es el contexto, ¿de acuerdo? Así que ahora les está diciendo acerca de la redención. Que sepan, que entiendan la obra de la redención. En quien tenemos redención, hablando de Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, de toda creación, etc. Ahora, en esto pienso yo que se puede ver, de nuevo insisto, la grandeza de Cristo para redimir. Para redimir. Tengamos presente esto, la grandeza de Cristo en su obra y en la obra de redimir. Este es nuestro punto. Nadie podría haber hecho la gran obra, la tremenda obra de la redención del hombre o de los hombres, salvo Cristo. Nadie. Y bueno, esto ya lo sabemos. Bueno, es necesario que de vez en cuando lo recordemos. La idea de la redención se ve muy claramente en el Antiguo Testamento. Se podían redimir pues casas, propiedades, terrenos, incluso personas, esclavos y personas que no eran esclavos también. Tenemos el libro de Ruth, que nos habla muy claramente acerca de El Goel. ¿Habéis oído alguna vez acerca de ese nombre, El Goel? Es el pariente redentor. ¿Os acordáis de la historia de Ruth? No podemos entrar en todo detalle, pero Noemí y su nuera debían ser redimidas. La otra nuera se había marchado. Estaban Noemí y Ruth. Y entonces tenemos ahí a Obed, que quiso ir al pariente más cercano porque era su derecho. ¿Os acordáis un poco de la historia? Y le dijo, redime, porque Noemí necesita la redención y tú eres el pariente más cercano. Y si no lo quieres hacer, entonces dímelo, porque yo soy el que sigue.
Y él dijo, sí, sí, yo redimiré. Pero le dijo, pero el día que redimas a Noemí, tendrás que redimir también a Ruth y levantar descendencia de ella, porque su hijo falleció y la ley dice que hay que levantar. ¿Os acordáis de todo eso? ¿Un poco? Entonces le dijo, no, si tiene que ser así, no, redime tú, a mí no me conviene. ¿Y quién redimió? Vos, ¿verdad? Vos. Fue el pariente cercano que redimió a Ruth y a Noemí y a Ruth. Así que podemos ver que el Goel significa el rescatador o el redentor. De manera que podemos decir, incluso teológicamente, podemos decir que Cristo es nuestro Goel. La palabra para recordar. Me resulta bonita. Goel, ¿no? Bueno, pariente redentor, el redentor o rescatador. Cristo tuvo que ser como nosotros, por fuerza. Por eso es que se encarnó. ¿Por qué se encarnó? ¿Fue un capricho? ¿Voy a ser igual que ellos? No. Él tenía y debía ser igual que nosotros para poder ser el pariente cercano, el pariente redentor de nosotros, raza humana, personas. ¿Ves por dónde voy? Si queréis ir a Hebreos 2, sin perder el punto de Colosenses, pero en Hebreos 2, 14 a 18, podemos leer ahí un pasaje, son 4 o 5 versículos, pero muy interesante. Hebreos 2, 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, y él es Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Al diablo. Parando un momento, podemos decir, el imperio de la muerte, ¿para quién era? ¿Quiénes estaban sujetos a la muerte? Los hombres, ¿sí o no? Los ángeles no están. Ángeles, querubines, serafines, arcángeles, no están, ni los buenos ni los malos, no están sujetos a muerte. ¿Quiénes son los condenados a muerte? Todos los hombres, carne y sangre, carne y hueso, ¿verdad? Así que vuelvo a leer para entrar más en materia. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Para destruir, como carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quiénes estamos sujetos? Los hombres, hemos dicho. Esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Os dais cuenta? ¿Nos damos cuenta de eso? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Os dais cuenta por qué tuvo que venir el Señor a ser carne y sangre? A nacer de una mujer como nosotros. ¿Por qué? ¿Estáis aquí? ¿Sí? ¿Por qué? Para ser misericordioso, pero algo más. Porque fue por misericordia que Él hizo lo que hizo. Pero algo más. Lo hemos leído ahí. Para ser semejante a nosotros. No podría ser un pariente cercano si Él estuviera en los cielos y nosotros de carne y hueso. O carne y sangre, como dice aquí. Tuvo que ser uno como nosotros para podernos redimir, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice ese pasaje. También tengo que decir que
En el tiempo greco, o sea, del imperio greco, el imperio greco, ¿no? Imperio de Grecia, ¿vale? Y el imperio romano, que iba a decir greco-romano, porque fueron los dos imperios, se hacía también trato de esclavos y se podía librar a un esclavo por medio de un pago. ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto pides por este? Pues tanto. Vale, dámelo que yo te lo doy. Y eso es lo que era. Le pagaba y el otro ahora pasaba de ser esclavo de esa persona a este otro que le ha comprado. En el caso del Señor dijo, ahora no eres mi esclavo, eres libre. Eso es redimir. ¿De acuerdo? ¿Entendéis la idea? Yo he redimido a un esclavo. He pagado por él para hacerle libre. Esa es la idea de la redención. ¿Me explico? La palabra, no tenéis esta, no tenéis por qué aprenderla, hay 3 que vamos a ver, pero apolutrosis es redimir mediante el precio, el acto, dar libertad mediante un pago. Es la idea de un hombre, como he dicho, que va al mercado y pide el precio y lo paga. Pero luego, en vez de ser su esclavo, y bueno, ahora eres esclavo mío, te he pagado, ¿no? He pagado por ti. Le deja libre. Eso es redimir. Si yo compro un esclavo, hubiese en aquel tiempo, hubiese comprado un esclavo y luego lo hago mi esclavo, ¿lo he redimido? Por supuesto que no. Ahora ha pasado de un amo a otro amo. Redimir significa, he pagado por ti, ya eres libre. Eso es redimir. Y esto es lo que el Señor hizo con nosotros. ¿De acuerdo? Cristo, también podemos ver, siguiendo en el tema, además de ser redentor, es el pago del rescate. Porque Él pagó el rescate Él mismo, de sí mismo, entregándose por el esclavo. Gálatas 3:13, voy a leerlo por vosotros. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Dónde murió el Señor Jesús? En un madero. Y la Biblia dice es maldito. El Señor Jesús se hizo maldito por ti y por mí. Y así nos redimió. Como pariente redentor tenía que ser semejante a nosotros. Tenía que ser de carne y sangre. Pero Él pagó el precio. No con algo extra. Dinero, posesiones, no. Él lo pagó de sí mismo. El precio del pecado. De tu pecado, de mi pecado. Y nos redimió. La palabra que se usa aquí, Cristo nos redimió, es exagorazo. Pago por un rescate. No es dar libertad, es el pago. Ahora hace énfasis en el pago por el rescate. Y aquí se nos muestra claramente que Él es 2 cosas. Nuestro Redentor, que paga el precio, pero a la vez Él es el precio. ¿Nos damos cuenta de eso? No es alguien que paga y ya está. Él es el propio precio. Él es pues el Redentor y el pago del rescate. 1 Timoteo 2:6, también lo leo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo en pago, rescate. La palabra rescate es antilutron o antilutron, el precio del rescate. Primera de Pedro 1:18-20 nos dice que no se podía redimir con oro ni plata. ¿Os acordáis de ese pasaje, no? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra aquí es lutró, que significa rescatar, la acción de rescatar.
Ahora, solamente no voy a marear más con palabras griegas, ¿vale? No tenéis que aprenderlas. Yo tampoco las conozco, dentro de un rato no me acordaré, así que... Pero es interesante porque vemos que son palabras distintas, pero que apuntan a diferentes aspectos de la redención. Hemos dicho que la primera, apolútrosis, tiene que ver con dar libertad. Hemos visto que exagorazo es el pago del rescate. Y hemos visto que antilutron es el precio que se ha estipulado por ese esclavo. Y lutró significa rescatarle. Solamente, y eso es lo que debe ser importante para nosotros, solamente nos pudo rescatar la sangre del Señor Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Ningún hombre desde Adán hasta que acaben los siglos y los hombres en este sistema pudo jamás, ni podrá jamás pagar por los pecados de otro. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Solamente el Señor Jesucristo pudo pagar por tus, mis y los de todo el mundo. La cuestión sería, y viene a mi mente esto, ¿Él pagó por el pecado de todos los que no van a creer? ¿Sí o no? Amén sí, amén no. ¿Él pagó por los incrédulos que están por ahí que no van a creer nunca? Personalmente, yo sé que hay otras opiniones, pero personalmente yo creo que sí. Hay dos aspectos en los que no voy a entrar. Hay unos que dicen que sí y otros que no, porque el Señor sabe quiénes van a ser salvos y pagó por esos. ¿De acuerdo? En otro sentido, y es lo que yo pienso, sin despreciar el otro, porque tiene su parte de razón, pero todo aquel que acepte a Cristo, el Señor no va a pagar por sus pecados, ya lo hizo. ¿Me explico? Ya lo hizo. Pero ¿y si no cree? Él pagó por los pecados de todo el mundo, no solo del grupo de los que van a ser salvos, en mi entendimiento. ¿De acuerdo? Eso para mí hace más grande a Cristo y la obra que Él hizo por el mundo, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel incluye los que creen y los que no creen, para mí. Entonces Él pagó por todos. Pero de cualquier manera, estamos hablando de la redención. Yo entiendo que cualquiera, son dos puntos de vista distintos, pero yo entiendo que cualquiera que acepte a Cristo como su Salvador, tiene la coletilla. El Señor ya sabía que iba a ser salvo. Incluso era uno de los que Dios eligió para ser salvos. Bueno, es una manera de verlo. Otra manera es como dijeron, este es un ejemplo que me dieron hace mucho tiempo. Cuando uno viene a la salvación, a la puerta de la salvación, entra, simplemente aceptó a Cristo como su Salvador y entra. Y luego cuando pasa del arco de la puerta, mira para atrás y allí pone redimido, predestinado. ¿Estaba predestinado para ser salvo? No lo sé. Pero el caso es que Dios sí sabía que él iba a ser salvo. Eso no lo podemos negar, ¿o sí? ¿Podemos negar que el Señor sabe hasta el último que va a ser salvo? ¿No lo sabe? ¿O no me habéis entendido la pregunta? El Señor sabe todos los que van a ser salvos. La cuestión es, en este estilo, y me voy a salir de ahí, porque yo estoy siempre con los paréntesis. Los hermanos de Valencia y nosotros y yo nos reímos mucho, porque bueno, es un paréntesis, y ya lo hacemos como una broma. Yo creo que el Señor sabe todos los que van, quiénes son los que van a ser salvos, porque si no, no sería omnisciente. Eso está claro. Ahora, lo que todavía no acabo de entender es que Dios diga estos sí y estos no. Esto es lo que todavía yo no entiendo. ¿De acuerdo?
Yo entiendo que Él ha extendido la salvación para todos y todo aquel que en Él cree sea salvo. Si no, no será salvo, será condenado. Pero lo dejamos ahí. Se cierra el paréntesis. Pero solamente la sangre de Cristo pudo redimirnos. Nadie ni nada más podía redimirnos. Por eso no hay nadie ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, que pudiera salvarnos. ¿Quién sería como nosotros? Los animales en el Antiguo Testamento ¿redimían? Esa es una buena pregunta. ¿Redimían? No. Cubrían. Pero hay una razón. Hay una razón. La carne de los animales que eran sacrificados no eran como la nuestra. No podían ser, no pueden ser nuestros parientes cercanos, ¿sí o no? Para ser un pariente cercano tenía que ser alguien como tú y como yo. Así es que Cristo se hizo como tú y como yo. ¿De acuerdo? No hay santos, ni vírgenes, ni papas a quienes podamos acudir. Los santos no pueden redimirnos. Las vírgenes o la Virgen no puede redimirnos con su sangre. La sangre de los mártires no puede redimir a nadie. Por eso solo hay un Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice claramente que tan solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre. Jesucristo, hombre. ¿Por qué dirá hombre? Porque no es el Jesucristo que estaba en los cielos, es el que se hizo carne. El que se hizo pariente redentor. El Goel. Él es el que hay como mediador entre Dios y los hombres. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que su sangre pudiera redimirnos de la condenación del pecado. No hay otro en los cielos ni en la tierra. Y voy a leer este pasaje que alguna vez ya he leído, pero creo que será bueno siempre recordarlo, tenerlo presente, y puede que alguno no lo haya oído nunca. Pero en este pasaje que voy a leer, en Apocalipsis 5, versículos del 1 al 4, hay algo muy interesante, una enseñanza tremenda. Y vi, si conocemos un poco el Apocalipsis, vemos que capítulo 1 habla de las cosas, de la presencia del Señor delante de Juan, y el Señor le dice, escribe las cosas que has visto, y luego le dice, escribe las cosas que son. ¿Cuáles son? Capítulo 2 y 3, la iglesia, el tiempo de la iglesia, y el capítulo 4 ya llega al cielo, y el Señor le dice, sube acá, como un simbólico de se acabó, la iglesia ya no existe, ven aquí. Y ahí entonces en el capítulo 4 está, el apóstol Juan está hablando de lo que ve en los cielos, y empieza a decir después las cosas que serán después de estas, ¿vale? Ese es el outline. ¿Cómo se llama outline? ¿Qué es un outline? No me acuerdo de la palabra en español. Es bosquejo, ya lo encontré. El bosquejo del libro escribe las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son, capítulos 2 y 3, la iglesia, y las cosas que serán después de estas, después de la iglesia. Y de ahí en adelante, capítulo 4 hasta el 22. Ese es el bosquejo del libro, de una forma natural. Bien, pues aquí se nos dice, estando ya en el cielo, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ni aún mirarlo. Eso ya es, ¿no? No solo cogerlo o abrirlo, sino siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, versículo 4,
porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, si entendemos bien el contexto, esto es en el cielo, después del tiempo de la iglesia. Escribe las cosas que has visto, capítulo 1. Escribe las cosas que son cuando se escribieron al tiempo de la iglesia, ¿no? Capítulos 2 y 3. Capítulo 4 en adelante dice las cosas que serán después de qué, después de estas. ¿Cuáles son? El tiempo de la iglesia. Así que esto es el futuro. ¿De acuerdo? Estamos en el futuro, después de la era de la iglesia, llamada también era de la gracia. Y estando en esa posición, ahí están todos los que tienen que ver con la iglesia. ¿Sí o no? Están con el Señor. Bien, ¿quién podemos pensar que estaba allí que no fue digno? ¿Quién? Adán. Abraham estaba allí. ¿Quién más? Moisés. ¿Quién más? David. ¿No se nos ocurre nada o no estamos pensando? Salomón. ¿Quién más? Jacob. ¿Quién más? Pablo. ¿Quién más? Pedro. ¿No fueron dignos ni siquiera de mirar el libro? Pablo. ¡Wow! ¿Quién más? Juan. ¿Eh? María. Exacto. Ahí quería yo llegar. María estaba allí y no fue digna. Ningún apóstol, ningún mártir, nadie que estaba allí podía siquiera mirar el libro. Solo el Señor Jesucristo, el Cordero, ¿de acuerdo? Entonces el versículo 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, la descendencia, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Solo Cristo, solo Cristo. Ninguno de ellos fue digno, solamente hubo uno digno. El versículo 9 de este mismo capítulo 5 de Apocalipsis nos muestra por qué Él fue el único digno. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, tú sí eres digno de tomar el libro. El texto dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú, solo tú, nadie más que tú ha podido ni podrá jamás. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Solo Cristo. Esa es la grandeza de la que estamos hablando, hermanos. La grandeza de Cristo en su obra de redención. Él era el único que podía hacerlo. Y decidió hacerlo. Hace poco hablábamos de la grandeza de Cristo en la creación, ¿verdad? Pero hermanos, comparando la obra de la creación y la obra de redención, ¿cuál dirías tú que es más importante? ¿Lo has meditado alguna vez? La obra de redención, mira que la creación, porque aquí vemos el mundo y es enorme para nosotros, pero en el universo es un píxel, ¿eh? La Tierra es un píxel, es nada, ni se ve. Y nosotros vivimos en ese píxel. Esos soles tan enormes, esos sistemas solares, esas galaxias, cientos de miles de galaxias. Por cierto, estaban anunciando para esta noche pasada, creo que era, las Perseidas. Yo no las vi, pero bueno, es algo como la lluvia de estrellas, ¿vale? No sé si eran 100 por hora que se podían ver, en una hora 100. Tenía que ser un buen espectáculo, en un sitio donde no haya contaminación lumínica, y se ve estupendamente, ¿no? Bueno, hoy posiblemente en las noticias podamos ver algo que se ha visto.
La creación es enorme. Pero la obra de redención es muchísimo mayor que la obra de creación. Para Cristo, para el Señor Jesús, estoy convencido que le fue más fácil decir: produzca la tierra seres vivientes. Y la palabra de su poder hacía que eso se cumpliese. ¿De acuerdo? Pero en la creación no tuvo que despojarse a sí mismo, no tuvo que dejar su gloria. ¿Estamos de acuerdo? No tuvo que nacer de una criatura, o como una criatura, como un bebé necesitado. El que hizo el cielo y la tierra tuvo que vivir como un bebé indefenso. Tuvo que vivir como un niño sujeto a sus padres, en obediencia. Cuando sus padres decían: no, hijo, él obedecía. No tuvo que vivir, no tuvo que esperar que el tiempo se cumpliera para hacer esto o lo otro. Cuando se cumplió el tiempo, entonces afirmó su rostro, dice, creo que es Marcos, para ir a Jerusalén, la última semana, para morir. Pero no pudo haber muerto la semana antes, ni el mes anterior, ni el año anterior. Tuvo que esperar el tiempo. El que hizo los tiempos tuvo que sujetarse al tiempo. ¿Te imaginas? Pero cuando creó no tuvo que pasar por todo eso. Él vivió en la eternidad, siempre, eternamente, y tuvo que sujetarse al tiempo cuando estuvo aquí. Para crear no tuvo que ser maltratado. No tuvo que sufrir vejaciones de las criaturas que él mismo había creado. ¿Te das cuenta? No tuvo que sufrir la separación con el Padre. No tuvo que experimentar la muerte de su cuerpo. No tuvo que cansarse, no tuvo que tener sueño, no tuvo que tener sed ni hambre. Cuando creó. Pero todo esto sí tuvo que hacerlo para poder redimirnos. ¿Te das cuenta? En la creación Él ordenó y fue hecho lo que mandó. Pero la redención le costó muchísimo más. Muchísimo más. En su obra de creación podemos ver su poder. Podemos ver su sabiduría. Pero en la obra de redención, ahí podemos ver su amor y su misericordia. ¿Cómo o de qué manera se ha experimentado más y mejor el amor de Dios y su misericordia hacia los hombres que en la redención? ¿Hay algo más que podamos verlo de una manera más abierta, más manifiesta? En la creación podemos ver su poder y su sabiduría en hacer las cosas. ¿No? Pero la misericordia, su gracia, su amor, se manifiestan en la redención. Ahí podemos ver la grandeza de Cristo. Él es el creador y además redentor de sus criaturas. Pero esta tremenda redención tiene una finalidad que aumenta su grandeza. Había un motivo, y es el segundo punto que vamos a ver rápidamente. Había una causa. El segundo punto de nuestro tema hoy es no solo la obra de redención, sino la obra de reconciliación. Es por eso que lo hizo. Los versículos 20 y 21 del pasaje que leímos antes, en Colosenses 1, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha
reconciliado. ¿Cuál fue la causa por la que el Señor Jesús se hizo carne para ser un pariente cercano? ¿Cuál fue? Acabamos de leer, ¿te has dado cuenta? ¿Para? ¿Por qué nos redimió? ¿O para qué nos redimió? ¿O por qué hizo el acto de redimirnos? El hermano nos ha dicho. ¿Para? Reconciliarnos. Hermanos, la Biblia nos enseña que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos. Había enemistad entre Dios y nosotros. Había un abismo. No podíamos, dice que estamos destituidos, dice Romanos, estamos destituidos por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y quién no ha pecado desde Adán? Así que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué entonces Cristo se hizo carne? Para ser nuestro Goel, nuestro pariente cercano, para podernos redimir, para podernos reconciliar con Dios. ¿Te das cuenta? ¿Nos damos cuenta de eso? Primeramente se nos habla de la reconciliación de todas las cosas. Por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Vamos a dejarlo ahí. Todas las cosas. Esta reconciliación entre las cosas de la tierra y las cosas del cielo, las veremos un día. Está previsto y provisto. Voy a leer para vosotros un pasaje, si lo queréis seguir conmigo. Está en Isaías 11, del 5 al 9. Veremos esa reconciliación. Todas las cosas, estas son las cosas que están preparadas para los que aman al Señor, para que un día vean esa reconciliación. Isaías 11, del 5 al 9. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero. ¿Tú crees que eso puede ser? ¿Por qué es que el lobo y el cordero no se pueden ver? Mejor dicho, cuando viene el cordero, el lobo, el cordero huye, si puede, y si no, ¿verdad? ¿Hay enemistad? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿no? El leopardo con el cabrito. Qué difícil es eso, ¿no? No están reconciliados, son enemigos. Y dice que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Mucha confianza tiene que tener el cabrito con el leopardo, ¿no? El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, como en un rebaño. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. ¿Un león comiendo paja? Hermanos, vamos a pensar un momento. ¿Qué pensáis que el león comía cuando Dios los creó? ¿Qué comía el león? En Edén, antes del pecado. ¿Era vegano? No te digo. Era vegano, sí. Dice, bueno, que estamos entrando en tontería. ¿No? ¿Y en el arca de Noé también? ¿Y él? ¿Y en el arca de Noé comía? Bueno, allí estaban en la misma actitud, pero estaban separados también, pero tenían una somnolencia que no valían para nada. Y estuvieron hibernando prácticamente todos los animales. Pero de cualquier manera, dice, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es de las más venenosas, si no la más. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Meterá ahí la mano, no le va a pasar nada.
no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Yo entiendo que esto es lo que había en Edén. Esta era la situación en Edén, hasta que entró el pecado en el mundo. Cuando entró el pecado en el mundo, ¿qué pasó? Dejó de haber conciliación en las cosas de la tierra. Que hemos leído antes, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. La tierra fue maldita. Cuando Adán y Eva pecaron, la tierra fue maldita. Y así continúa, hasta que llegue el día del milenio. Cuando el Señor Jesucristo reine desde Jerusalén, en su reino milenial, esto es lo que va a ocurrir. Cuando el pecado, como he dicho, entró en el mundo, hubo una separación entre el cielo y la tierra. El hombre y la mujer fueron malditos y toda la creación fue maldita. Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta reconciliación también se llevó a cabo en la cruz y un día lo veremos. Igual que la redención total, completa, la veremos un día. ¿De acuerdo? Hablando con mis primos, y salió a relucir, siempre sale el tema, yo procuro que salga también, el cambio climático. El cambio climático existe desde que el pecado entró en el mundo. No hace más que ir cada vez más deprisa. Es lo único. Es lo que está pasando. Que los polos se deshielan. Siempre ha ocurrido. Solo que ahora va más rápido. Todo lo que nos está pasando, sequías, lluvias y tal, han habido siempre. ¿Por qué hablamos ahora del cambio climático? ¿Por qué no decimos esto es parte del castigo de Dios sobre esta tierra? Porque si no hay Dios, no podemos hablar del castigo de Dios. Está claro, ¿no? Entonces el cambio climático, la culpa es nuestra. Como no existe nada más, pues nosotros lo comemos, no lo guisamos y lo comemos. Yo lo guiso y yo me lo como. Eso es lo que ellos piensan. Pero hay alguien más que se llama Dios, o le llamamos Dios, o Jehová, o Adonai, o Elohim, o todos los nombres que tú quieras. Ese Dios supremo, esa primera causa, castigó a este mundo, que es su creación, en el momento en que entró el pecado en el mundo. No hay tal cosa como he dicho que la globalización. ¿Cómo es eso? El global. Cambio climático. No hay tal cosa. Eso queda para los que no creen en Dios. Para nosotros que no nos laven la cabeza. Es simplemente parte del castigo de Dios que empezó al salir Adán y Eva de Edén. Ahí empezó la diferencia entre el cabrito y el leopardo, el león y el cordero, no, el lobo y el cordero, el león que pacerá con la oveja, ¿no? Con el buey. Ahí empezó. Dios maldijo, maldita será la tierra por tu causa, le dijo a Adán, ¿no? Y ahí empezó. Y tiene un final, tiene un final. ¿Que los hombres estamos contribuyendo? Pues ciertamente que sí. Con nuestros pecados estamos empeorando la situación. No tanto con los humos, con nuestros pecados. ¿No ves como cada vez hay más pecado? ¿Qué queremos? ¿Hacer mal y que vengan bienes? No se puede. No se puede. Y ahora sí tengo que terminar. Ya llevo varios paréntesis que no tenía previsto. Y voy a leer unas lecturas y será rápido, ¿vale? Esta reconciliación de la que hemos leído, que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, esta liberación se llevó a cabo en la cruz. La reconciliación que veremos un día fue llevada a cabo en la cruz, igual que nuestra redención.
igual que nuestra reconciliación. Si digo Romanos 5.1, todos sabéis de qué habla, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio, tenemos paz para con Dios. Estamos reconciliados con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Debemos notar que no es Dios, porque ese es un punto antes que tengo que resaltar. No es Dios el que está enemistado. No es Dios el que dice, venga, perdóname. Somos los hombres que tenemos que reconciliarnos con Dios. Dios está esperando. Dios puso la solución para nuestra reconciliación. ¿Qué más puede hacer o qué más debe hacer? Él no es el que se ha salido del propósito que Dios tiene. Él sigue con sus propósitos. Los que se han salido son Adán y Eva y Pepe y Juan y Antonio, tú y yo. ¿Estamos? Somos nosotros los que nos hemos salido. Nosotros somos los que nos tenemos que reconciliar. Y el Señor dice, yo proveo todo lo que haga falta para que podáis reconciliaros conmigo. El mensaje del apóstol Pablo era, reconciliaos con Dios. ¿Sí o no? Estos son los versículos que voy a leer. Nosotros somos los enemigos de Dios, los que estamos separados y apartados de Dios. Romanos 5, 10 y 11, leo por vosotros. Porque si siendo enemigos nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18 y 20 a 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él nos reconcilia consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿De quién es la obra? Fue Dios quien tomó la iniciativa. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Quién tuvo la iniciativa de buscar nuestra salvación? Dios. Aquí se ponen tres cosas de manifiesto. Que Dios es Dios quien extiende su mano para que nos reconciliemos con Él. Él tiene la mano extendida. ¿Quieres reconciliarte conmigo? Segundo, que somos nosotros los que debemos reconciliarnos con Él. Señor, gracias por extender tu mano, perdóname. Yo no quiero ser más tu enemigo. Yo quiero ser tu amigo más que eso, tu hijo. Quiero reconciliarme contigo. Y en tercer lugar, que solamente en Cristo podemos reconciliarnos con Dios. Ni vírgenes, ni santos, ni estos, ni aquellos, ni los otros, ni los de más allá, ni las buenas obras. Nada ni nadie nos puede reconciliar con Dios, salvo el Señor Jesucristo. Él hizo la obra para que tú y yo podamos ir y reconciliarnos con Dios. Aquel que fue su creador se convirtió en redentor y reconciliador. Creo que deberíamos preguntarnos, ¿estás reconciliado con Dios? ¿Te has reconciliado con Dios alguna vez? ¿Estás en paz? ¿Es lo que significa? Justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Tener paz con alguien qué es? Reconciliarse con alguien que estabas enemistado, ¿sí o no? ¿Se entiende, no? Es lo que dice ahí.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, no de mí ni de nada, por medio del Señor Jesucristo. Eso tenemos que reconocerlo. Pero ¿estamos reconciliados con Dios? Esa paz que Dios y nadie más puede darte, solo viene a través del Señor Jesucristo. Y solamente una cosa para concluir. Esa paz con Dios no te la da tu familia. No te la da tu padre, ni tu madre, ni tu religión, ni tu iglesia. Solamente la gloriosa obra de Cristo puede reconciliarte con Dios. Y el mensaje nuestro debiera ser el mismo que el del apóstol Pablo. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. La gente no lo sabe, no lo cree, no lo piensa, pero son enemigos de Dios. Todos aquellos que todavía no han confiado en Cristo como su Salvador son enemigos de Dios. La Biblia lo declara. Pero Él mismo está diciendo, pero yo puedo hacer que os reconciliéis. Si queréis, aquí está mi mano extendida. Yo he puesto a mi Hijo como redentor, como proveedor de la reconciliación. Yo he hecho el pago que se debía hacer por medio de mi Hijo para que tú te reconcilies conmigo. ¿En quién confías? ¿En qué confías? ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Tienes paz con Dios? No te fíes de que lleves muchos años en la iglesia, en una como esta, que se llame bautista o se llame de otra manera. No te fíes de eso. La cuestión es, ¿estás reconciliado con Dios? ¿Tienes paz con Dios? Por medio de la fe puedes reconciliarte con Dios. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén.